Hola a toda nuestra audiencia. Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante y a la vez muy compleja por delante. Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Y sí, es un recorrido que la verdad vale la pena hacer con lupa. Totalmente, porque vamos a explorar cómo un país entero, que estaba completamente fragmentado, o sea, dividido en feudos y desgarrado por incontables guerras civiles, fue forzado a unificarse. Pero, y aquí está el detalle, bajo un autoritarismo brutal. Así es. Vamos a hacer un recorrido documental intenso para entender cómo se construye el poder, digamos, a la fuerza. Y todo nuestro análisis de hoy se sustenta en el magistral trabajo del doctor Elías Pino Iturrieta. Él es un historiador venezolano sumamente reconocido. Y es importante destacar que es individuo de número y exdirector de la Academia Nacional de la Historia. Claro. Para quienes no estén familiarizados con el término, ser individuo de número significa ocupar un sillón vitalicio en la máxima institución académica del país. Exacto. Lo que nos da una idea clara del rigor y la profundidad de la fuente que estamos manejando hoy. Su investigación nos ofrece el marco perfecto para entender este proceso tan convulso. Y la misión de esta exploración de las fuentes es justamente desentrañar esa transición. Pasar de esa anarquía total del siglo XIX, donde cualquiera armaba una revuelta, al Estado centralizado moderno. Quienes nos escuchan seguramente se van a sorprender con los detalles. Porque la historia a veces supera a la ficción, sin duda. Definitivamente. Y para que este recorrido sea lo más fiel y riguroso posible, vamos a seguir la secuencia histórica y los argumentos centrales de su libro Venezuela metida en cintura 1900-1945. Excelente. El concepto que plantea el autor para arrancar es absolutamente revelador. Antes del siglo XX, Venezuela era un rompecabezas caótico de caudillos locales. Cada caudillo era dueño y señor en su pedazo de tierra. Ajá. Y Pino Iturrieta define lo que ocurre en esta transición con una cita textual brillante, que nos va a servir de brújula durante toda nuestra conversación de hoy. El autor escribe que 100 camisas de fuerza son reemplazadas por una sola. Ok, analicemos esto paso a paso. Bien. Para entender cómo llegamos a esa única camisa de fuerza, el autor nos sitúa primero a finales del siglo XIX, en los primeros 3 capítulos. Así es. Nos describe un país en ruinas. Entiendo por las notas que el gobierno de aquel entonces, liderado por un presidente llamado Ignacio Andrade, era de una fragilidad extrema. Muy frágil. De hecho, hay una frase del propio Andrade en los documentos que me pareció desoladora, donde afirmaba que Venezuela apenas vivía minutos de república. Minutos. Imagínate eso. ¿Qué tan grave era el colapso para que un presidente admitiera algo así públicamente? Era un colapso total, verdaderamente. El Estado central prácticamente no existía fuera de la capital. ¡Wow! No había un ejército nacional real, sino montoneras. Grupos armados irregulares. Exactamente. Grupos armados leales a distintos jefes regionales que cambiaban de bando según su conveniencia del momento. Y el tesoro público estaba vacío. Un desastre. En medio de ese desastre, el autor nos narra cómo irrumpe una figura desde la región de los Andes, en 1899, Cipriano Castro. Cipriano Castro. Él lidera lo que llamó la Revolución Restauradora, y venía con un apodo que ya nos dice mucho de su personalidad. Se hacía llamar el siempre vencedor, jamás vencido. Un título nada modesto, por cierto. Para nada. Pero me da curiosidad, ¿qué tenía Cipriano Castro que no tuvieran los otros 100 caudillos que ya se estaban peleando por el país? ¿Traía alguna idea revolucionaria nueva? Y ese es precisamente el análisis fundamental que hace Pino Iturrieta para explicar el cambio de paradigma. Castro no llega con una ideología nueva, rimbombante o sofisticada. O sea, no era un gran teórico. No, su ventaja competitiva no era intelectual, era puramente pragmática. Lo que él trae es una coherencia militar completamente inédita para la época en ese país. Ya veo. Mientras los caudillos tradicionales dependían de alianzas frágiles y traiciones constantes, Castro sustituye todo ese viejo sistema por un equipo andino compacto, hermético y, sobre todo, absolutamente leal a su figura. O sea, cambia el debate político por una maquinaria de obediencia. Exactamente. Es la eficiencia militar por encima del debate ideológico.
Él instaura un sentido de disciplina de grupo que los demás caudillos, que actuaban como lobos solitarios, simplemente no pudieron enfrentar. Y una vez que Castro consolida este poder militar inicial, pasamos a los siguientes capítulos del libro, del 4 al 7. Sí, la etapa de los socios disparejos. El texto señala que se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha, un evento conocido como la Revolución Libertadora. Así es. Y por lo que leo en las fuentes, esta no era una simple revuelta de campesinos armados. Había banqueros involucrados, monopolios extranjeros. Mucho dinero de por medio. ¿Qué tan grande era esta amenaza realmente? Era una amenaza existencial para su gobierno. La Revolución Libertadora fue una coalición masiva financiada por el gran capital, Intereses fuertes. tanto de la banca local como de intereses extranjeros, que veían en Castro a un líder impredecible, alguien que amenazaba sus negocios. Claro, un riesgo para sus inversiones. Y para empeorar las cosas, la situación internacional se sale de control. A principios de siglo, en 1902, ocurre un famoso bloqueo naval europeo. El bloqueo de las costas. Acorazados de potencias como Alemania, Inglaterra e Italia se apostan en las costas venezolanas y exigen a cañonazos el pago de deudas externas atrasadas. Tener a los grandes imperios europeos disparando contra tus puertos mientras tienes una guerra civil financiada por banqueros adentro. Suena a un escenario imposible de sobrevivir. Totalmente. Pero Castro lo logra, ¿verdad? Lo sobrevive militarmente gracias a esa misma cohesión de sus tropas que mencionábamos. Tras derrotar a la rebelión interna y sortear la crisis internacional, Castro se siente intocable. Me imagino. El autor rescata una cita textual de 1903 donde Castro se jacta públicamente de que el caudillaje histórico fue, y cito, muerto por mi propia mano. Esa actitud desafiante ante las potencias europeas me hace pensar en cómo se construye la imagen de los líderes. Sí, Me imagino que enfrentarse a los acorazados alemanes y británicos le dio una tremenda popularidad, como un héroe nacionalista. lo fascinante aquí es cómo el autor desmitifica por completo ese supuesto nacionalismo de Cipriano Castro. No era real. Oficiales a veces se pinta a Castro como un ferviente defensor de la soberanía. Sin embargo, Pino Iturrieta, analizando los documentos de la época, revela que todos esos desplantes grandilocuentes ante Estados Unidos y Europa eran en realidad actitudes sin raíz profunda. Interesante. No había un proyecto nacionalista orgánico ni una planificación económica para independizar al país. Fueron movimientos políticos muy calculados. Entonces el discurso de la patria está en peligro le sirvió básicamente para alinear a todo el mundo detrás de él. Claro, Si nos atacan desde afuera, nadie puede cuestionarme adentro. tal cual. Consolidó una autoridad interna incuestionable apelando al enemigo externo. Clásico. Pero esta dictadura tan personalista y estridente no podía durar para siempre. Entrando a los capítulos 8 al 10, el autor nos describe una decadencia absoluta de Cipriano Castro. La dictadura corrompida. Su gobierno se convierte en un escenario de disipación, de orgías, de una liviandad extrema en el manejo del Estado. El texto menciona detalles casi absurdos, como que recibía a sus ministros en salas de billar en medio de fiestas. Una falta de seriedad total. Pero esta fiesta se le acaba por un problema de salud, ¿no? Sí, su salud se deteriora a tal punto que, a finales de 1908, se ve obligado a viajar a Alemania para someterse a una cirugía de emergencia. ¿Qué momento para irse? Y al salir del país, deja la puerta del poder abierta. ¿Y quién entra? Quien cruza esa puerta es su propio compadre, su vicepresidente y mano derecha, Juan Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez. quien da un golpe de estado incruento. Simplemente le cierra la puerta desde adentro y no lo deja volver. Ese cambio de mando me parece crucial en el libro de Pino Iturrieta. El perfil que traza de Juan Vicente Gómez contrasta muchísimo con el de Castro. Muchísimo. Pasamos del líder fiestero y ruidoso a alguien que las fuentes describen como sumamente reservado. Es un giro de 180 grados en el estilo de gobernar. El autor nos describe a Gómez como un campesino taciturno, un hombre de muy pocas palabras, Ajá. pero con una intuición política afiladísima. Gómez carecía de estudios formales, no era un hombre de grandes discursos, pero poseía una mentalidad sumamente pragmática. Pragmatismo puro. Básicamente su genialidad, si se le puede llamar así,
fue trasladar la lógica implacable de administrar una hacienda al manejo de todo un país. ¡Wow! Para él, Venezuela era su finca, los ciudadanos eran sus peones y el orden se mantenía con disciplina estricta. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque según el análisis de los capítulos 11 al 14, es este campesino taciturno quien verdaderamente moderniza la estructura del Estado venezolano. Exactamente. Uno pensaría que la modernización viene de los intelectuales urbanos, pero aquí viene de un estratega rural. Así es. Gómez entiende que para que nadie le haga lo que él le hizo a Castro, necesita un control absoluto sobre el territorio. Lógico. Él crea un ejército verdaderamente profesional, funda academias militares y establece reglamentos modernos. Además, inicia la construcción de una red de carreteras nacionales. Me imagino que esas carreteras no eran precisamente para que la gente se fuera de vacaciones. Para nada. Eran carreteras estratégicas, diseñadas específicamente para movilizar tropas rápidamente desde el centro hacia cualquier provincia que intentara rebelarse. Todo fríamente calculado. Y a nivel político, instaura algo que el autor llama una administración bicéfala. Este es un concepto clave en el libro. ¿Cómo funcionaba exactamente ese gobierno de dos cabezas? Fue una jugada maestra de control. Gómez se reserva el cargo de jefe militar supremo, El poder real. controlando el ejército desde su fortaleza personal en la ciudad de Maracay. Ajá. Mientras tanto, coloca a un civil, Victorino Márquez Bustillos, como presidente provisional formal en la capital, Caracas. Un escudo. Este presidente títere se encargaba de firmar los papeles burocráticos, ir a las ceremonias, atender a los diplomáticos, mientras el poder absoluto con las armas residía en Maracay. Para que nuestra audiencia se haga una idea, esto era básicamente operar el país como si fuera un feudo inmenso. Un feudo militar. Procónsules en estas páginas. ¿Quiénes eran estos personajes? Los procónsules eran los gobernadores estatales, hombres asignados a dedo por Gómez. Ok. Eran figuras temibles, leales exclusivamente al dictador. Estos procónsules operaban bajo un pacto muy claro. Ellos garantizaban la paz absoluta en su región, aplastando cualquier disidencia. Sin importar cómo. Y a cambio, Gómez les permitía hacer negocios redondos. Era casi una lógica de organización mafiosa. Tú mantienes mi territorio tranquilo y yo te dejo enriquecerte con el monopolio local del transporte o el ganado. Exactamente. Creaban monopolios locales y compartían las ganancias directamente con el jefe supremo. Era una red de corrupción y control perfectamente engranada. Impresionante. Gómez tejía esta red con un nivel de microgestión que asombra. Entrando a los capítulos 15 al 18, el autor lo llama el dueño de los secretos. El dueño de los secretos. Gómez recibía decenas de cartas diarias con reportes detallados, chismes de pueblo, problemas matrimoniales de sus funcionarios. Lo sabía absolutamente todo, lo que le permitía anticipar cualquier traición. Es un control asfixiante. Y al leer las fuentes de esta sección del libro, hay un contraste que resulta brutal. Es muy duro. Por un lado, tenemos esta red de espionaje y unas torturas verdaderamente medievales. Me impactaron los detalles sobre las cárceles de la época, como la Rotunda. Terrible. Los opositores políticos eran enterrados vivos en estas mazmorras. Les ponían unos pesados grillos de hierro en los tobillos que pesaban más de 60 libras, dejándolos casi inmóviles. Confinamiento puro. El libro documenta tormentos espantosos, como el uso del tortol, que era una cuerda apretada alrededor del cráneo, e incluso la práctica sádica de poner vidrio molido en la comida de los presos políticos. Un nivel de crueldad sistemática sin la más mínima compasión. Pero en paralelo a ese horror en los calabozos, la sociedad venezolana experimentaba lo que el autor titula una mudanza de la vida. Y esto se debió a un factor externo transformador, ¿cierto? La irrupción de la industria petrolera. De pronto, el país agrícola comienza a nadar en divisas. Es un contraste de terror. Mientras a los disidentes les ponen grillos de 60 libras y los campesinos sufren de desnutrición severa, en las grandes ciudades empieza a circular muchísimo dinero. Demasiado dinero rápido. Las fuentes de Pino y Turrieta relatan cómo se empiezan a importar artículos de lujo, sedas, lociones finas, los primeros fonógrafos. La alta sociedad empieza a bailar jazz, a escuchar charleston, a fumar cigarrillos rubios importados. Era una modernización del consumo, sumamente superficial, que convivía pared de por medio con la barbarie política.
Increíble. Y aquí surge una pregunta clave que el libro aborda a fondo en el capítulo Razones para el loquero. ¿Cómo se justificaba intelectualmente todo esto? Claro, porque el régimen no solo se sostenía con armas, también tenía mentes brillantes de su lado. Exacto. Eso me pareció increíble. ¿Cómo es que los grandes pensadores de la época defendían semejante nivel de represión? Pino Iturrieta lo explica detallando el papel de la élite de intelectuales positivistas. Figuras prominentes como Laureano Vallenilla Lanz, que eran pensadores muy respetados, se dedicaron a justificar científicamente esta autocracia. ¿Con qué argumento? Basándose en las teorías del positivismo sociológico de la época, argumentaban que la composición social y racial de Venezuela era inherentemente rebelde, inmadura y con una tendencia suicida a la anarquía. O sea, le echaban la culpa a la propia naturaleza del pueblo para justificar las cadenas. Tal cual. Su tesis principal era que, debido a esa supuesta barbarie natural, el país no estaba preparado para la democracia liberal clásica. Necesitaban mano dura. Sostenían que Venezuela requería de un César democrático. Y César democrático, vaya término. Un gendarme necesario que impusiera el orden por la fuerza para poder alcanzar el tan ansiado progreso. De esta manera le daban una pátina de legitimidad académica e histórica a una tiranía despiadada. Qué fuerte es ver cómo la academia se puede doblar para sostener los muros de una presión. Es trágico. Pero ninguna tiranía es perfecta. A pesar de todo este control físico e intelectual, Pino Iturrieta nos muestra en los capítulos 19 al 23 que algo empieza a gestarse bajo la superficie. Los vaivenes del clan y el surgimiento de algo nuevo. Me refiero a la famosa generación de 1928. ¿Cómo surge resistencia en un país tan vigilado? Surge del lugar menos esperado, un carnaval estudiantil. Un grupo de jóvenes universitarios organizan la Semana del Estudiante en 1928. Que sonaba inofensivo. Y lo que empezó como un evento cultural, rápidamente se transforma en un desafío abierto al dictador. Muchos de estos jóvenes terminan en las prisiones de Gómez. En esos mismos calabozos del horror. Como el terrible castillo de Puerto Cabello. Y aquí ocurre algo paradójico y fascinante que documenta el autor. Sí, leí que las propias prisiones terminaron siendo el lugar donde realmente se formaron políticamente. Es la ironía del sistema. Al estar mezclados con presos políticos mayores, estudiantes de Derecho y Medicina, de repente están haciendo trabajos forzados en carreteras, pero por las noches, entre cadenas, reciben clases clandestinas. Así es. Figuras como el poeta Pío Tamayo les dan clases de historia y de marxismo en la cárcel. La prisión gomecista funcionó como la verdadera universidad política de esta generación. Impresionante. Es luego, cuando muchos de ellos parten al exilio, que empiezan a formarse los primeros partidos políticos modernos del país. De ahí nacen organizaciones como el Partido Revolucionario Venezolano y lo que más tarde se convertiría en el Partido Acción Democrática. Correcto. Y aquí, para quienes nos escuchan, es fundamental hacer una aclaratoria sobre cómo abordamos estos temas en nuestro análisis. Por supuesto. El autor retrata el surgimiento de estas ideas marxistas y la formación de partidos tanto de izquierda como conservadores, estrictamente como fenómenos históricos. Documentados en las fuentes. Y nosotros mantenemos esa misma perspectiva académica. Observamos cómo estos movimientos respondieron a la dictadura, relatando los hechos sin que esto implica, por supuesto, tomar ningún partido ni hacer ninguna validación ideológica. Una precisión muy importante para mantener la imparcialidad de nuestro recorrido documental. Absolutamente. El texto nos muestra los hechos en su contexto. Y lo cierto es que, a pesar de esa incipiente organización política en el exilio y la valentía de los estudiantes, la maquinaria represiva del régimen era implacable. ¿Cómo la llama el autor? La bautiza como el trapiche monolítico, un trapiche que trituraba cualquier disidencia de manera tan matemáticamente controlada que Juan Vicente Gómez, tras 27 años de poder absoluto, no cae por una revolución. No lo derrocan. No. Muere de viejo, plácidamente en su cama, en diciembre de 1935. Es un final bastante anticlimático para un dictador de ese calibre. Ciertamente. Pero con su muerte física, llegamos a los capítulos 24 al 28. Muere también su sistema, porque el poder recae en Eleazar López Contreras. ¿Quién había sido su ministro de guerra? Exacto. Esa es la gran pregunta de ese momento histórico.
Y la manera en que Pino Iturrieta define este nuevo periodo es sumamente ilustrativa. Lo llama un gomecismo sin Gómez. Un gomecismo sin Gómez. López Contreras había sido un acólito leal, parte vital de la cúpula militar, pero tenía una ventaja. Su figura pública no estaba directamente manchada con la sangre de las torturas de la Rotunda. Y para explicar cómo López Contreras maneja la transición, el autor utilizó una metáfora de una tintorería, que me pareció sencillamente genial. Es una imagen brillante. Pino Iturrieta escribe, y cito textualmente, que el nuevo presidente toma esa opresiva camisa de fuerza impuesta por el dictador y la lleva a la tintorería para quitarle algunas arrugas y las manchas de sangre más escandalosas, resultando en un lavado y planchado en tarifa sencilla. Lavado y planchado en tarifa sencilla. O sea, le lavan la cara al régimen, lo hacen más presentable ante el mundo, pero la estructura central de control sigue intacta. Exacto. Se liberan presos, se permite cierta prensa, pero los cimientos autoritarios se mantienen firmes. El autor detalla cómo, por ejemplo, se implementa el famoso inciso sexto de la Constitución de 1936. ¿Qué era exactamente ese inciso sexto? Porque suena un tecnicismo legal aburrido, pero entiendo por las fuentes que fue un arma tremenda. Fue una herramienta de represión con modales jurídicos. Ok. Era un artículo constitucional impecablemente redactado que el gobierno usó específicamente para expulsar del país y censurar a los líderes políticos emergentes bajo la excusa de que profesaban doctrinas exóticas o anarquistas. Doctrinas exóticas. En la práctica, cambiaron a los verdugos de las prisiones por leguleyos y fiscales, pero el cerco político y la exclusión continuaban. Una dictadura modernizada a través de las leyes. Esto nos adentra en la recta final del libro, capítulos 29 al 35. Llegamos a 1941 y asume la presidencia el general Isaías Medina Angarita. Así es. El autor describe su mandato como el gobierno de los notables. ¿Quiénes eran estos notables? Medina se rodea de una élite de intelectuales y profesionales muy brillantes y bien intencionados. Era un grupo que realmente creía en modernizar el país mediante leyes progresistas. Un cambio de tono. Promueven una libertad de prensa casi total y, de hecho, dan un paso histórico al legalizar plenamente a los partidos políticos modernos, permitiendo operar abiertamente a Acción Democrática, al Partido Comunista de Venezuela y más tarde a COPEI. Al leer esa parte parece que finalmente el país respiraba verdadera libertad. Había debate público, mítines, pero el libro sostiene que este gobierno de notables comete un error fatal, algo que el autor califica como el pecado original. El gran tropiezo. ¿Cuál fue ese gran error si estaban abriendo tantas libertades? Su pecado original fue el paternalismo extremo. A pesar de todas las libertades que otorgaron, se negaron rotundamente a dar el paso definitivo. Instaurar el sufragio universal, directo y secreto para elegir al presidente de la República. Negaron el voto popular. Esta élite intelectual creía, en el fondo, que el pueblo llano, la gran mayoría campesina y analfabeta, aún no estaba preparada para votar. Sostenían que la sucesión presidencial debía seguir decidiéndose desde arriba, en los salones cerrados del Congreso, controlado por el oficialismo. Subestimaron por completo el deseo acumulado de participación de la sociedad. La gente ya no quería que pensaran por ellos. Para nada. Y esta terquedad de no soltar el voto directo desencadena uno de los episodios más insólitos de la historia política que relata el libro, la llamada candidatura loca. Es un momento donde la historia de un país pende de un hilo por la salud mental de un solo hombre. Literalmente. Para tratar de evitar un choque frontal, el gobierno de Medina y la oposición de Acción Democrática acuerdan lanzar como candidato presidencial de consenso a Diógenes Escalante, que era el respetado embajador en Washington. Era el puente perfecto entre ambos mundos. La solución ideal en papel. Pero ocurre lo impredecible. Escalante llega a Venezuela y, de manera repentina y trágica, pierde la razón. Enloquece en su hotel antes de asumir la candidatura. Me imagino la tensión del país entero, esperando una transición pacífica, y de repente el candidato de consenso sufre un colapso mental. Fue un vacío de poder instantáneo. Al caerse este acuerdo, el oficialismo entra en pánico y trata de imponer unilateralmente a otro candidato de su círculo íntimo, cerrando de un portazo cualquier esperanza de apertura democrática real para la oposición. Y la olla de presión estalla.
Estalla. El 18 de octubre de 1945 se produce un golpe de Estado cívico-militar, protagonizado por oficiales jóvenes del ejército en alianza con el partido Acción Democrática, derrocando finalmente al gobierno de Medina Angarita. Un quiebre total. Si conectamos esto con el panorama general, la tesis del autor adquiere todo su peso. A ver. Las fuerzas civiles y militares que irrumpen violentamente en 1945 clamaban por romper de una vez por todas con la larga sombra del gomecismo. Exigían el voto popular inmediato. ¿Qué era el reclamo principal? Sin embargo, como advierte finamente Pino Iturrieta al cierre de su obra en estos dos temas del futuro, estos nuevos actores llevaban dentro el germen de un nuevo problema. ¿Cuál? El deseo de acaparar la representación popular de manera excluyente. Habían luchado contra una hegemonía asfixiante durante décadas, pero al llegar al poder, enfrentaban la peligrosa tentación de instaurar la suya propia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un resumen de este denso recorrido documental, la obra de Pino Iturrieta nos demuestra de forma contundente que la institucionalización de este país a principios del siglo XX no fue producto de un gran pacto social. No lo fue. Ni de un consenso cívico, ni de un acuerdo de voluntades entre sus ciudadanos. Para nada. El Estado centralizado moderno fue forjado a martillazos. A pura fuerza. Fue el resultado directo de una imposición militar continuada, brutal, y que se fue perfeccionando y sofisticando a lo largo de 5 décadas. De la montonera a la ley. Pasaron de la espada al grillo en la cárcel y luego a la ley excluyente, forzando una sociedad diversa a entrar en un molde bajo la amenaza constante de la prisión y el terror. Es un análisis descarnado, pero fundamental si queremos entender las verdaderas raíces del poder estatal moderno. De acuerdo. Y para nuestra audiencia que desee profundizar en cada uno de estos documentos, anécdotas y detalles históricos fascinantes, queremos referenciar formalmente la fuente que ha nutrido de principio a fin nuestro análisis de hoy. Por supuesto. Todo este material ha sido extraído y analizado del libro Venezuela metida en cintura, 1900-1945, magistralmente escrito por el historiador Elías Pino Iturrieta, y reeditado por la editorial Alfa en el año 2017. Es una lectura absolutamente recomendada para quienes nos escuchan y disfrutan de desgranar la historia para entender las bases de nuestras sociedades actuales. Y justo antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una idea provocativa, algo para que nuestra audiencia reflexione por su propia cuenta, llevando las lecciones de este libro a nuestro presente. Adelante. Si esta literal camisa de fuerza que acabamos de analizar fue diseñada con violencia física y leyes excluyentes por caudillos a principios del siglo XX para controlar a una sociedad indomable, cabe preguntarnos hoy, ¿cuántas camisas de fuerza invisibles seguimos vistiendo voluntariamente en las democracias actuales? Qué buena pregunta. A diario, o en la polarización extrema que nos encierra en burbujas de pensamiento donde todos opinan igual. ¿Es invisible pero efectiva? A menudo aceptamos estas nuevas ataduras casi sin darnos cuenta, rindiendo nuestra autonomía bajo la misma y vieja promesa que usaban los dictadores del pasado. Garantizarnos orden, confort y estabilidad. Exactamente. Qué reflexión tan poderosa para llevarnos hoy. Definitivamente, las herramientas y las tecnologías de control cambian de forma y se hacen más sutiles, pero la esencia del poder y su deseo de uniformarnos suele ser la misma. Siempre encuentra la manera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando sus realidades, sigan leyendo y sobre todo sigan escarbando en la historia porque es la única llave verdadera para descifrar nuestro presente. Hasta la próxima. Hasta pronto.